¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 9. Vamos a leer el pasaje y vamos a orar al Señor. Marcos, capítulo 9, a partir del versículo 30 al versículo 37. Marcos 9, 30 a 37. Yo voy a leer la Biblia de las Américas, seguramente tienen la Reina Valera, pero es casi igual. Dice así la palabra del Señor, versículo 30. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Oramos al Señor. Padre, yo te ruego, Señor, desesperadamente que tu Espíritu Santo me asista en esta predicación de tu palabra, Señor. Padre, si tu Espíritu no habla, Señor, en vano predicamos, en vano estamos en este lugar. Oro, Señor, que sea la obra de tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones, abriendo nuestros corazones, derribando, Señor, los obstáculos de nuestro pecado, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos para entender tu verdad, para arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra dureza de corazón, Señor. Ablanda nuestros corazones en esta tarde, para que podamos escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a no distraernos, a estar atentos a tu palabra, Padre. Porque cuando tu palabra es expuesta, Señor, eres tú quien está hablando. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdame a mí, Señor, en mi debilidad. Ayúdame a ser sencillo, claro, Señor, en el mensaje de este texto en esta noche. Oramos para que todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es un misterio a la luz de este texto cuál es la idea central del pasaje. Debemos ocuparnos en servir a todos humildemente y no buscar nuestros propios intereses. No es tampoco un misterio para cada uno de nosotros entender que existen muchas personas en el mundo en que vivimos, en un mundo caído, donde la lucha por ser el mayor y ser el primero es una moneda corriente. El deseo de los hombres y de las mujeres por ser primeros los lleva a que eso gobierne sus vidas. Algunos sueñan con no tener jefes, no tener nadie quien los dirija. Otros sueñan con tener mejores lugares, más prominentes. Algunos sueñan con tener más dinero, otros sueñan con tener mejores bienes. Y todo porque buscan querer ser el mayor o el primero. Hay un anhelo en nuestros corazones innato por querer escalar y escalar uno encima del otro
más allá de las consecuencias. Anhelamos los primeros lugares. Esto no es una sorpresa para ninguno de nosotros. Si nosotros somos conscientes de nuestro propio corazón, sabemos que en nuestro corazón existen luchas por ocupar los primeros lugares en cualquier área, sea en nuestro matrimonio, sea en nuestra pequeña familia, sea en mi lugar de trabajo, sea en el lugar donde estudio o incluso en mi iglesia local. Puedo estar luchando, esforzándome por querer figurar como el mayor, por querer figurar como el primero, buscando quizás una aprobación, una aceptación de parte de otros, un valor de parte de otros, de que puedan alabar mis obras, de que puedan alabar mi persona, querer sacar ventaja de lo que puedo lograr. Esto no es nuevo para nosotros, y no es nuevo en las Escrituras, y no es nuevo en la historia del ser humano. El problema que nos enfrentamos y lo que vemos en este pasaje es un problema de orgullo, es un problema de exaltación propia del hombre. El texto nos manda a que seamos servidores humildes de todos. Si vemos el pasaje de Marcos capítulo 9, estamos pasando la mitad de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, capítulo 8 es la mitad del Evangelio. Los primeros aproximadamente 7 capítulos, Marcos va a enfocarse en mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si ustedes me acompañan en el capítulo 1, versículo 1, Marcos está mostrando cuál es el propósito con su Evangelio. Marcos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos va a utilizar los primeros capítulos del Evangelio para mostrar cómo Jesús tiene autoridad como el Mesías sobre los demonios, sobre la muerte, sobre las fuerzas de la naturaleza, cuando Él calma la tormenta con sus palabras. Va a mostrar cómo Jesús es el Señor del sábado, cómo Jesús es quien realmente enseña como con autoridad y no como los fariseos y los escribas. Vez tras vez vamos a ver a lo largo de los primeros capítulos del Evangelio de Marcos cómo la autoridad y las evidencias del Mesías salen a la luz en la persona de Jesucristo. Tanto que en el capítulo 8 de Marcos tenemos la gran escena donde Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y durante todo el Evangelio se barajan ciertas opciones como Juan el Bautista, como Elías, como uno de los grandes profetas. Pero Pedro dice: tú eres el Cristo. Vemos por fin, luego de 8 capítulos, donde evidentemente es como si tuvieran un cartel gigante delante de sus ojos y no pudieran comprender quién les está hablando, no pudieran comprender quién está ahí. Cuando Jesús calma la tormenta, ellos tiemblan de miedo porque no entienden quién es este hombre que el mar y el viento obedecen. Cuando ellos mismos ven cómo resucita a una niña de entre los muertos, cuando ellos mismos ven cómo una legión de demonios habitando en un hombre gadareno sale y la legión de demonios tiembla ante este hombre al cual están, todo indica que Él es el Hijo de Dios. Todo indica que Él no es un hombre más, que Él no es un rabí más, que Él es el Hijo de Dios. Y a partir del capítulo 8, Marcos va a meternos en 3 ciclos donde Él va a mostrar 3 momentos donde Jesús predice su muerte. El primero lo encontramos en el capítulo 8, donde Jesús dice en versículo 31, luego de la confesión de Pedro, Él les habla de su muerte. Dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y después de 3 días resucitar. Y lo que vamos a ver después de cada confesión es una manifestación del orgullo
y de la incomprensión de los discípulos ante lo que Jesús les enseña. Pedro acaba de reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Y ahora Jesús les dice que el Mesías, que el Cristo, que aquel que esperaban, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y morir. Piensen en la mente de los judíos en ese momento, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús estaban esperando a un Mesías triunfante que viniera a por fin poner fin a la esclavitud que ellos sufrían, a la opresión que ellos sufrían por parte del Imperio Romano. Dios había prometido que un rey iba a aparecer en escena para quebrantar el yugo de su pueblo y hacer de su pueblo la capital de las naciones, un lugar de paz y un reino sin fin. Ellos están esperando a ese Mesías y por fin Pedro reconoce que Jesús es el Cristo. Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo, que significa escogido. Él es el escogido de Dios. Él es el Rey prometido. Pero Jesús les dice, el Hijo del Hombre debe padecer. El Hijo del Hombre debe ser muerto y después de 3 días resucitar. Y acá vemos la primera vez donde se manifiesta el orgullo de los discípulos y Pedro, seguramente mayor que Jesús en edad, lo trae para un costado y le dice, Señor, eso no puede pasar. Y trata de reconvenirle, trata de reprenderle, lo lleva aparte. Y Jesús se vuelve y le dice a Pedro, mirándolo y a sus discípulos, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Y va a dar su primera enseñanza luego de la confesión, luego de la predicción, la manifestación de orgullo, luego darás enseñanza sobre discipulado. Y Jesús los mira y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Queridos hermanos, el Mesías al cual han encontrado, como dice el Evangelio de Juan, al cual ellos siguen, Él va a morir y va a sufrir y va a ser rechazado. ¿Por qué los que siguen al Mesías deben esperar un fin distinto que el de su Maestro? En la mente de los discípulos obviamente había un reino que iba a ser instaurado, había lugares de posición, ellos habían estado, eran la escolta del Mesías triunfante. Pero Jesús les dice que deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En el texto que estamos viendo nosotros es la segunda vez donde Jesús predice su muerte a sus discípulos y donde vemos un acto de orgullo, de incomprensión por parte de ellos y luego Jesús enseña nuevamente sobre el discipulado y lo que cuesta seguirle. En el capítulo 10 nuevamente lo hemos de ver en el versículo 33, donde dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán, le matarán y después de 3 días resucitará. De todas las predicciones que aparecen en esta sección, esta es la más específica. Han de burlarse del Mesías, han de escupirle, azotarle, matarle. Y luego de semejante predicción de lo que iba a acontecer, aparece Juan y Jacobo, su hermano, a pedirle a Jesús que haga algo por ellos. ¿Y cuál es la petición? Versículo 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cada vez que Jesús les muestra a sus discípulos, el Hijo del Hombre
ha de padecer. El Hijo del Hombre ha de ser muerto y resucitar. ¿Entienden? El Hijo del Hombre tiene que pasar estas cosas. Pedro, no te pase eso, Señor. Los discípulos, camino a Capernaum, discutiendo entre ellos quién va a ser el mayor. Y luego Juan y Jacobo, mostrando su querer tomar ventaja de Jesús en el reino futuro. Jesús está mostrando en cada una de estas secciones no solo lo que ha de padecer el Mesías, sino lo que significa seguir a ese Mesías. Y en la sección de hoy lo que vamos a encontrar es la segunda predicción de Jesús, que es la más simple de las tres, y nos muestra la humillación del Mesías. Cuando Jesús dice en el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto los 3 días resucitará. Él está pasando nuevamente por Galilea y no quiere que nadie lo sepa. En el versículo 30 nos encontramos con eso. No quiere que nadie sepa que Él está pasando por Galilea. Galilea era un lugar donde Jesús había crecido, donde Jesús había comenzado su ministerio, donde Jesús había llamado a sus 12 apóstoles, donde Jesús había hecho grandes señales y milagros autenticando que Él era el Mesías. Pero en esta sección del Evangelio ya no interesan las multitudes, ya no interesan los conflictos con los fariseos sobre la teología. Ahora lo que importa es que Jesús está yendo a Jerusalén, sabiendo lo que le espera en Jerusalén, y tiene 12 hombres que aún no entienden ni jota de quién es Él y de lo que cuesta seguirle, y Él tiene que invertir en estos 12 hombres a enseñarles qué significa seguir al Mesías, qué significa ser un seguidor de Cristo. Por lo tanto, nosotros, como receptores del Evangelio, el Señor también nos quiere enseñar lo mismo. Y específicamente en este pasaje, hablando de la humildad y la humillación. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, lo que estamos pensando es el libro del profeta Daniel. En el capítulo 7 encontramos la descripción del Hijo del Hombre. A partir del versículo 13 dice: seguí mirando las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Cuando ellos pensaban en el Hijo del Hombre, pensaban en el Mesías que Dios enviaría para instaurar el reino prometido a David, que iba a ser un reino para siempre. Pero ellos no entendían que en el mismo libro de Daniel se profetiza, cuando habla de las 70 semanas, que el Mesías será muerto y que no tendrá nada. Cuando Jesús muere en la cruz, Él no tiene nada. Cuando Jesús muere en la cruz, es el Hijo del Hombre quien está cumpliendo la profecía dada en Daniel. Será muerto y no tendrá nada. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los hombres. Es, en última instancia, como dice Pedro en Hechos capítulo 2, es entregado por el plan determinado y el conocimiento de Dios. Es Dios quien entrega al Hijo del Hombre en manos de los hombres para que lo maten. Es el Padre que entrega al unigénito Hijo en manos de los hombres, de los humanos, de la raza humana, de los que Él creó. Es el Padre poniendo a su amado Hijo, a su único Hijo, en manos de sus enemigos, para que hagan de Él, como dijo Jesús en Marcos capítulo 9, todo lo que quisieron. Cuando Él baja del monte de la transfiguración, los discípulos le preguntan: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Elías
en el Antiguo Testamento nos muestra que él anticipaba el gran día del Señor. Y Marcos nos presenta a Juan el Bautista como este Elías. Pero Jesús dice, yo les digo que Elías ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. El Padre entregando a su único Hijo, a sus enemigos, para que hagan con él cuanto quieran. El Hijo del Hombre será humillado. El Hijo del Hombre será abofeteado, escupido, muerto. Pero después de 3 días resucitará. Y el versículo 32 nos dice que ellos no entienden nada de lo que les dice. Y tienen miedo de preguntar. No entienden. Ellos están pensando en otra clase de Mesías. Están pensando en un Mesías triunfante. Están pensando en un Mesías que ha de venir a destruir el poder de los romanos. No entienden qué clase de Mesías Jesús les está hablando. Y tienen miedo de preguntar. Ya muchas veces han quedado como aquellos que ignoran lo que todo el mundo piensa. Tienen miedo de preguntarle. Cuando nosotros tenemos miedo de preguntarle algo a Jesús, es probablemente que estemos buscando tapar nuestro propio pecado. El Señor nos está hablando, el Señor nos está mostrando su palabra, y nosotros tenemos miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum y estando en la casa les preguntaba qué discutíais por el camino. El Señor está amorosamente haciendo la pregunta difícil a los discípulos en el versículo 33. ¿Qué es lo que discuten por el camino? Jesús está hablando de su humillación y los discípulos discutiendo entre ellos quién va a ser el más grande. Claramente nos encontramos ante la lucha por ser los primeros en nuestros corazones, por querer exaltarnos a nosotros mismos. Un autor dice, no tomes ningún lugar delante de Dios o del hombre, sino el lugar de un siervo. Ese es tu único trabajo. Deja que ese sea tu único propósito y tu única oración. La humildad comienza reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Nosotros no fuimos creados para nuestra propia exaltación, fuimos creados para la exaltación de Dios. Dios nos llama, Jesús en este pasaje nos llama a ser los últimos y los servidores de todos. El reino de los cielos pone las cosas patas para arriba. El reino de los cielos, si alguno desea, si de su corazón, de lo profundo de su corazón, él quiere ser el primero, pues debe ser el último y el servidor de todos. Y uno no puede ser el último y el servidor de todos buscando su propia gloria. Puede ser el último y el servidor de todos buscando la gloria de Dios y buscando exaltarle al Señor. Filipenses nos dice que si hay alguna consolación en Cristo, en el capítulo 2, verso 1, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cristo nos ha dado su ejemplo. Filipenses Pablo nos habla de cómo Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se humilló hasta lo sumo y haciéndose siervo se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El único primero, que es el Señor, el único primero que habitaba en la gloria del Padre por la eternidad, descendió para hacerse el último de todos y el servidor de todos. Ese va a ser el punto que Jesús hace en Marcos capítulo 10, cuando Marcos termina estos 3 ciclos de predicciones. Jesús dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Cuando nosotros recordamos la imagen gloriosa de Daniel capítulo 7, este rey, el Hijo del Hombre que iba a recibir un reino eterno, un dominio eterno,
dice Jesús, cuando Él vino, no vino a ser servido, sino a servir. Y si había alguien que podía reclamar ser servido, era el Hijo del Hombre, el Dios creador de todas las cosas. Pero Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, cuando estamos pensando en la exaltación nuestra, cuando estamos pensando en que nosotros podamos recibir un poco de gloria, estamos olvidándonos del Evangelio y olvidándonos de para qué fuimos creados. Jesús nos manda a ser humildes servidores y no buscar nuestros propios intereses. Cuando Jesús toma a este niño y lo pone en sus brazos y dice en el versículo 37, aquel que reciba un niño como este en mi nombre, no pensemos que en ese momento el niño era una imagen de ternura y una imagen de bondad o de inocencia. Para el romano, un niño era una posesión más de su padre. Si un padre no quería a su hijo, lo podía dejar tranquilamente en el borde del camino para que muera. Y si quizás alguno pasaba y se apiadaba de este pequeño muchacho, lo podía levantar en sus brazos, podía recibirlo como un esclavo para que sea su siervo por el resto de su vida. De la misma manera, para la mente judía, el niño no tenía valor en sí mismo. Era como la mujer. El hombre era el valioso y la mujer era un agregado del hombre y sus hijos cobraban valor a la luz del hombre. Por lo tanto, las viudas eran desamparadas y necesitaban tener un hijo varón que pudiera sostenerlas cuando fuere grande. Por eso también vez tras vez vemos en las Escrituras el cuidado de la viuda, del huérfano. Jesús dice, el que reciba a un niño como este, el que no haga un favor a otro que le pueda devolver. Muchas veces nosotros hacemos cosas, hacemos favores, tenemos actos de bondad hacia personas que sabemos que podemos tener algún tipo de retribución. Nos agradaría acomodarle más la silla al pastor que a aquella persona que viene y que no conocemos y que no sabemos ni quién es y que no podemos tomar ventaja. Jesús les está diciendo, reciban a un niño en mi nombre, reciban, sirvan, háganse los últimos y los servidores de todos. Un niño no te podía dar estatus social, un niño no tenía dinero para pagarte, un niño no tenía absolutamente nada de lo que puedas sacar de él para tu propia gloria y exaltación. Jesús le dice, de esta manera ustedes tienen que hacer las cosas. Ustedes tienen que ser servidores, siervos de todos. Y acá viene algo precioso de este pasaje, y es el que recibe un niño en mi nombre. Y Jesús les está dando el ejemplo. Jesús acaba de levantar ese niño. Cuando estamos en la casa de Capernaum, si vemos la imagen llegando a la casa de Capernaum, no era cualquier casa, y puede ser que fuera la casa de Pedro. Están sentados Jesús en la posición de rabí, ha llamado a sus 12 discípulos. Esto es una clase de discipulado con los discípulos. Jesús les está mostrando el principio y el ejemplo, y les está mostrando que si alguien hace eso, si alguien sirve tan desinteresadamente que pudiera recibir a un niño en su nombre, no lo recibe al niño solo, sino que lo recibe a él. Y no lo recibe a él, sino que recibe al que le envió. Cuando nosotros somos los últimos de todos y los servidores de todos, de tal modo que servimos desinteresadamente y con amor para la gloria de Cristo, estamos sirviéndole a Cristo mismo y al Padre.
Los fariseos les encantaba tocar trompeta delante de ellos antes de ofrendar. Los fariseos les encantaba hacer largas oraciones en público para ser alabados por los hombres. Y el Hijo del Hombre, Jesús, les dijo a los fariseos, he ahí tienen su recompensa. Cuando nosotros hacemos nuestras obras de servicio para ser vistos por los hombres, para buscar nuestros primeros lugares, para ser mayores que otros, aunque no lo digamos con nuestra boca, aunque no le digamos a otro esto, pero si en nuestro corazón el servicio a otros no es desinteresado, no es sacrificial, de tal manera que somos últimos y servidores de todos, si no lo hacemos para la gloria de Dios, si lo hacemos para el aplauso del hombre, si lo hacemos para agradar a los hombres, Jesús nos dice, ya tienes tu recompensa. No esperes nada de Cristo y no esperes nada del Padre. Ya tienes tu recompensa. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos ser servidores humildes, desinteresados, sin buscar nuestros propios intereses? Sé que la respuesta la conocemos cada uno de nosotros por causa de nuestro pecado. Esto no es nuevo. Nos pasa a nosotros, pero pasó en el principio. Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás, la serpiente, engaña a Adán y Eva y les dice, y seréis como Dios. Y tendrán ese primer lugar. La naturaleza del pecado es querer la exaltación propia y no la exaltación de Dios. La naturaleza de nuestro pecado es buscar nuestra propia exaltación en lugar de la de Dios. Y eso cobra 1000 formas distintas. En este caso, los discípulos guardan silencio delante de su maestro. Cuando Jesús apunta directamente a la raíz del problema. Él acaba de hablar de su humillación. Ellos están buscando su exaltación y el maestro los encuentra en casa, en la intimidad, y les dice que discutían en el camino. Y los discípulos conocen lo suficiente a Jesús como para saber que la respuesta no era agradable a Él. Y como muchas veces nosotros guardamos silencio. El Señor le dijo a Adán en el huerto, Adán, ¿dónde estás? El Señor sabía dónde estaba Adán, pero él buscaba un arrepentimiento. Cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, cuando el Señor nos apunta a nuestro corazón, Él no está buscando nuestra condenación. Él ha enviado a Jesús a salvarnos, pero Él está buscando nuestra santificación y que abandonemos el pecado. El Señor les dice que discutían por el camino y ellos guardaron silencio. Cuando buscamos ser los primeros, estamos imitando a Satanás y no a Cristo. Satanás nos aparece en Isaías capítulo 1, verso 14, una posible alusión a Satanás cuando dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Satanás quiso ser como Dios, quiso ser adorado. Y cuando nosotros buscamos ser adorados, no somos seguidores de Cristo. No somos imitadores de Jesús. Mauro estuvo compartiendo sobre Saúl. Saúl quiso ser el mayor y quiso ser el primero y no le importó lo que Dios pensara al respecto. Y terminó yendo a lo más bajo de todo. Su orgullo y su ambición personal no le permitió someterse a la voluntad de Dios ni obedecer su palabra. Muchos de nosotros podemos obedecer a Dios, pero con la excusa de servirnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros podemos decir, Señor, sí, voy a obedecer tu palabra, voy a servir, voy a hacer esto, pero por el otro lado estamos buscando un intercambio de Dios. No es desinteresadamente. Debemos examinar nuestros corazones. ¿Qué es lo que amamos?
¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Pablo le dice en su última carta a Timoteo, antes de su muerte, le habla de Demas y le dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado el mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. El mundo ofrece recompensas para los que buscan su propia exaltación. Si alguien busca su propia exaltación, vaya al mundo. El mundo tiene ofertas ilimitadas para buscar nuestros propios placeres, nuestra propia exaltación, nuestra propia gloria. El mundo nos dice que los bienes nos dan valor, que el dinero nos da un estatus, que los placeres nos traen satisfacción. Pero así como el mundo pasa, todo lo que el mundo ofrece es temporal y efímero. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El pecado es un mal pagador, porque nos paga con la muerte. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro corazón delante de Dios en esta área? Cuando alguien tiene una necesidad alrededor mío, miro a otro lado esperando que otro se levante. Busco que otro haga lo más sencillo, que otro se ocupe de lo que no tiene glamour, lo que no tiene celebridad. Pisoteo los deseos de otros para imponerme a mí mismo. Puede ocurrir en el matrimonio, puede ocurrir en el hogar. Quiero que en mi hogar se haga mi voluntad o la voluntad de Dios. Quiero que en la iglesia se hagan las cosas como yo quiero o como el Señor desea a la luz de su palabra. Hay tantas formas en que el orgullo nos puede buscar ponernos por encima de otros. Y cuando Jesús, que es el más alto, descendió y en la noche de la última cena, Él tomó un agua, una toalla y lavó el pie de sus discípulos, para que nosotros hagamos lo mismo los unos a los otros. Tenemos el problema del orgullo, de la autoexaltación. Tenemos el mandato bíblico de ser servidores de todos, de ser los últimos. Y tenemos nuestra imposibilidad de serlo por causa de nuestro pecado. Pero gracias a Dios que eso no queda ahí. Cuando Satanás se le presenta al Señor Jesucristo y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras, Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús pudo triunfar y vencer en la tentación de exaltarse a sí mismo y de servirse a sí mismo. Jesús triunfó ante las tentaciones, no importa cuál recompensa. Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. Cristo no estimó el ser igual a Dios, se despojó, se humilló para servirnos y salvarnos. El Hijo del Hombre, el primero de todos, vino para ser el último y servidor y para dar su vida al rescate por muchos. Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer. Jesús hizo lo que nosotros estamos imposibilitados de cumplir por causa de nuestro pecado. Ninguno de nosotros puede servir en perfecta humildad y sometimiento y hacerse el último y el servidor de todos de manera perfecta y permanente. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús sí vivió una vida en perfecta humildad. Jesús sí se hizo siervo de todos y se hizo el último. Tanto que fue un sacrificio vivo por otros.
Él vino, dejó su estado de gloria eterno para descender, para vivir, para sufrir, para ser tentado, para entregarse en sacrificio por otros, para ser humilde y servir y morir en la cruz como un criminal por nuestros pecados. Y lo más maravilloso de esto es que Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestro sustituto. Él fue perfectamente humilde. Él fue el servidor de todos. Y en el momento de la cruz, Él cargó nuestro pecado. Y Él nos dio su justicia. Él nos dio su justicia. Por lo tanto, delante de Dios Padre, si estás en Cristo, cuando Dios te ve un perfecto siervo humilde, pero porque no te ve a vos, ve a Cristo y su justicia. A través de la humillación y del sacrificio de Cristo, Él rompe el poder del pecado en nosotros. Él rompe la esclavitud de nuestro pecado. De manera tal que ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, no somos esclavos de querer buscar nuestra propia exaltación. Por lo tanto, no somos esclavos del orgullo, no somos esclavos de la soberbia, no somos esclavos de la vanagloria, no somos esclavos de buscar servirnos a nosotros mismos. Y podemos romper el poder de ese pecado en el Espíritu. Y ya no vivir para nosotros mismos. Ya podemos retomar el propósito por el cual fuimos creados. Podemos retomar el propósito de vivir solo para la gloria de Dios, solo para la gloria de nuestro Creador. ¿Y cómo? Siendo servidores de todos y ocupando el último lugar. Siendo servidores en cada cual lugar que estés, en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu iglesia local, en tu trabajo, ser el último, ser el servidor. ¿Por qué? Porque no necesitas nunca más buscar tu propia gloria. Ya fuiste libre de esa esclavitud en Cristo. Jesús te dio un lugar tan alto que nadie puede comprar. Efesios también nos dice, y hoy Pastor Sergio estuvo hablando de eso, que cuando Él nos resucitó con Cristo, nos sentó con Él en lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo. Por lo tanto, estamos nosotros en un lugar privilegiado que nada en este mundo puede comprar. Ni todo el dinero, ni todos los placeres, ni todos los bienes pueden ganar un lugar de privilegio y aprobación y aceptación delante de Dios. Solo un siervo humilde como Cristo compró eso por nosotros en la cruz. Ya no tenemos que hacer nada para exaltarnos. Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado y nos ha sentado a la diestra del Padre. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ahora podemos hacer eso en Cristo. Estamos libres para hacer eso. Estamos libres para humillarnos. Podemos pensar en distintas áreas donde nosotros pasamos nuestro tiempo, con la gente que nosotros estamos. Y piensen, ¿cómo puedo ser el servidor de todos ellos? ¿Cómo puedo ser el último? Y créanme que cuando ustedes empiecen a hacer eso, van a ver el pecado que hay en sus corazones.
porque el pecado que aún tenemos, que aún mora en nosotros, nos inclina a buscar nuestra propia exaltación. Pero la cruz nos dice, no hay más condenación para el que está en Cristo. Y no somos más esclavos del pecado. Por lo tanto, como dice Romanos 8:13, haced morir el pecado por el Espíritu. Ahora podemos ser servidores de todos. Podemos ser los últimos para la gloria de Dios. No puedo dejar de repetirlo, es importante que entendamos. No necesitamos más buscar ser los primeros. No necesitamos mirarnos entre nosotros y poner escalas de mayor a menor. Si estamos en Cristo, estamos libres del pecado, de querer nuestra propia gloria y nuestra propia exaltación. Sea en lo que sea en cuánto conocemos de la Biblia, sea en cuántos estudios tengamos, sea en qué trabajo tengamos, sea en qué casa vivimos, ya no interesa. Estamos en Cristo y tenemos una nueva identidad en Él. Somos ahora siervos y debemos perseguir ser siervos de todos y ser los últimos y humildes de corazón, mansos en todas nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, cuando tenemos discusiones con nuestros cónyuges, cuando tenemos oportunidades de servir a otros. Tenemos una gran tendencia en ponernos nosotros primero que los demás, en empezar a mirar los méritos cuando Dios no mira los méritos para aceptarnos en Cristo. Empezamos a evaluar a los que tenemos al lado nuestro por un montón de categorías que no importan delante del Señor. Porque en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer. Somos uno en Cristo. Uno en Cristo. ¿Para qué? Para que la mayor competencia que tengamos entre nosotros y la mayor competencia que tenga la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios sea a ver quién puede servir más a su hermano. ¿Quién puede ponerse en el último lugar? Los fariseos amaban los primeros lugares en los banquetes. Jesús los reprende por eso. Pongámonos en nuestros corazones una gran meta para la gloria de Dios. Mi título de ahora en más va a ser servidor. Mi título va a ser servidor. Y mi posición va a ser último. En cada lugar que esté, donde esté, para la gloria de Dios y desinteresadamente. Porque solo poniéndome en ese lugar estoy imitando a Cristo, que descendió a lo sumo, se humilló a sí mismo para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos